Me quiero centrar en una pieza clave del proceso de apropiación de la escritura, que es el nombre propio. ¿Qué significados tiene esa escritura específica en estas edades? En primer lugar, tiene un fuerte significado afectivo, vinculado con la ampliación de la propia identidad. El descubrir que se puede ser uno mismo, también por escrito, ayuda a establecer un primer vínculo positivo con la escritura. La escritura no es cosa de los otros, de los grandes, también me concierne. Tanta es la carga afectiva de esa escritura que no es extraño ver a niños que abrazan, acarician o incluso besan esa escritura diciendo, esa soy yo. No es extraño que los niños que crecen en familias donde se lee y se escribe como parte de las actividades cotidianas intenten producir escrituras desde muy temprano. Vamos a ver rápidamente 3 ejemplos. Camila, con 3 años recién cumplidos, copia su nombre para hacer, a sugestión de su abuela, tarjetas para fin de año. Ana Teresa, 3 años, 3 meses, dibuja primero a su hermana mayor, en la figura grande, luego le pone su nombre, que son los grafismos que están debajo, y luego se dibuja a sí misma, que es la figura menor. Pero cuando se dibuja a sí misma resulta que su propia figura humana termina cabalgando sobre el nombre de la hermana. Y entonces ya no puede decir el nombre de la hermana, sino el suyo propio. En fin, que la situación le parece confusa y Ana Teresa decide que mejor le pone a cada quien el nombre encima de la cabeza. Y lo que aparece como si fueran unas antenitas sobre la cabeza de la figura menor son en realidad 2 letras rectas y luego una letra curva por debajo. El tamaño de la cabeza no le permitía poner más letras en esa posición. Santiago, de 3 años, 6 meses, dibuja una espléndida figura humana. Y aquí aprovecho para decir algo que es muy importante. Yo creo que hoy día cualquier educadora diría que hacer una figura humana así, a los 3 años, 6 meses, es francamente extraordinario. Y a nadie se le ocurriría decir, qué barbaridad, le puso el tronco más pequeño que la cabeza. Algún problema debe tener. Creo que a ninguna educadora se le podría ocurrir decir, qué barbaridad, cuántos dedos puso. Mejor impedirle que escriba, que dibuje manos hasta que sepa contar cuántos dedos tiene en cada mano. Y nadie se sorprendería por la extraordinaria posición del ombligo en la parte inferior de esa figura. Las educadoras ya han aprendido a tener una visión positiva de la evolución de la figura humana. Y dicen, qué bueno que ya le puso tronco, qué bueno que ya le puso dedos. Esa misma visión positiva es la que necesitamos para trabajar con la escritura en preescolar. Los grafismos que están en la parte inferior es la firma de Santiago. Y Santiago lee esa firma como Santiago lo hizo. Y lo que parece una I acostada al final no lo es, porque en palabras del autor, y siempre hay que tener en cuenta las palabras del autor, eso es punto y raya, porque ahí termina. La escritura del nombre propio tiene entonces un fuerte significado afectivo y también tiene fuertes significados cognitivos. Esa escritura permite apropiarse de formas, letras que me pertenecen, que son mías, y permite así establecer un primer repertorio de formas.
un primer repertorio de formas y además un orden específico de esas formas. La primera, que generalmente es designada como la mía, la última a veces, en ciertos casos alguna del medio. Es difícil entender por qué esas letras y en ese orden. Pero el reconocimiento del orden es ya de por sí importante. En algunos casos, ese primer repertorio sirve de abecedario básico para escribir otros nombres. Es el caso de Armando, 5 años y medio, en preescolar, por supuesto. Armando escribe su nombre, como se puede ver en la parte superior de la hoja, y luego escribe una serie de otros nombres. Son nombres de animales. Y Armando, cuando le proponemos que escriba los nombres de los animales que ahí aparecen, inicia dibujando. Atención, no porque Armando confunda escribir con dibujar, sino porque para estar seguro de que va a decir ese nombre y no otro, prefiere dibujar. Los nombres que escribe son elefante, esta jirafa, en fin, ahí hay algunos ejemplos, venado. Venado lo escribe en vertical porque ya no tenía lugar en la hoja. Y si vemos su producción, podemos ver claramente que las letras que está utilizando provienen del repertorio provisto por su propio nombre. Solamente utiliza lo que para nosotros es una A minúscula, lo que para nosotros es una A mayúscula, lo que para nosotros sería una M mayúscula y la O final de su nombre. Con esas formas, apenas 4 formas diferentes, cambiando la posición de las mismas, Armando consigue escribir 5 nombres diferentes. Claro que ninguna de las letras está utilizada con su valor sonoro convencional, pero Armando nos muestra que ha hecho ya un descubrimiento, que es un descubrimiento fundamental para cualquier sistema de escritura, no solamente para el sistema alfabético de escritura. Cualquier sistema de escritura funciona con el siguiente principio: con un conjunto limitado de formas, combinándolas de diferente manera, se obtienen expresiones diferentes. Ese es un descubrimiento fundamental, como también es fundamental el hecho de hacer ejercicios de combinatoria a esta edad, porque la combinatoria es una estructura lógico-matemática de primerísima importancia y de carácter muy general. En otros casos, como es el caso de Paulette,